Es un gran honor tener esta tarde con nosotros aquí en el Matías Romero a un distinguidísimo funcionario público mexicano, marino, actualmente oficial mayor de la Secretaría de Marina, quien, a pesar de sus enormes y múltiples obligaciones y deberes con la Secretaría de Marina y la Armada de México, se dio el tiempo en los últimos años para escribir una tesis doctoral y escribir un libro que se llama La Seguridad Nacional de México hacia una visión integradora. Quiero decirles que cuando vi que esto existía, no dudé en invitar al almirante José Luis Vergara a que viniera al Matías Romero, la Academia Diplomática de nuestro país, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y compartiera con nosotros pues el contenido de su tesis doctoral, ahora convertido en libro del siglo XXI. Es igualmente un gran honor contar esta tarde con la participación de dos distinguidísimos mexicanos, el doctor Diego Valadez, funcionario público, profesor, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, uno de los juristas más conocidos, prestigiados y de obra más relevante en nuestro país. Y igualmente tener aquí al doctor Leonardo Curcio, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. O sea, además de todo lo que hace, también es investigador académico de la UNAM y bueno, pues muy conocido de todos ustedes. Creo que esta es una tarde muy especial porque vamos a tener el gusto de que nuestros invitado pues comente el contenido de su libro, pero antes vamos a tener también el gusto de que nuestros distinguidos comentaristas nos comenten qué piensan de esta obra. La obra, y desde luego se las recomiendo a todos ustedes, a mi modo de ver tiene tres características centrales que la hacen una obra única. En primer lugar es una obra novedosa, es una obra que viene a llenar un vacío, es una obra que pues llena un vacío en general de literatura sobre cómo podemos integrar o una visión integradora de lo que debe ser la seguridad nacional de nuestro país. No es una obra digamos, basadas en la literatura más o menos tradicional que se ha desarrollado fuera de México, sobre todo en Estados Unidos o en nuestro país, sino que es una obra, y esta es una característica muy notable, es una obra original, porque aporta un modelo de seguridad ampliada, no seguridad tradicional, seguridad multidimensional, ampliado, y desarrolla un índice de seguridad nacional para nuestro país en base a estos nuevos factores que también inciden en la seguridad nacional. Y es una obra, creo, necesaria, llena un vacío, pero que nos centra en una necesidad que me parece fundamental para el México contemporáneo, que es repensar nuestra seguridad nacional, repensar lo que es la seguridad interior, repensar cómo las fuerzas democráticas de todo el país, cómo las instituciones democráticas del país podemos y debemos trabajar todos en favor de la seguridad nacional. Hace algunos años me tocó, cuando estaba yo de embajador en la Organización de Estados Americanos, trabajar mucho en un documento
que se aprobó aquí en México, la Declaración sobre Seguridad de las Américas, a fines del 2003. Y eso fue una de las cosas que me llamó mucho la atención de la obra del almirante Vergara, que era un concepto multidimensional de la seguridad, pero separando o incluyendo, no solo separando, las amenazas tradicionales a la seguridad derivadas de las competencias o las rivalidades entre estados, para incluir toda una serie de nuevos factores o nuevas amenazas a esa seguridad. Creo que eso es uno de los valores más importantes de la obra del doctor Vergara, que nos hace pensar no solo en la seguridad tradicional, sino en nuestros nuevos factores, dimensiones que o aumentan o inhiben la seguridad nacional. En 2015 se aprobó en Naciones Unidas la Agenda de Desarrollo Sostenible. Septiembre de 2015, que para el gobierno de México, para el país, creo que en esto hay un consenso nacional, se ha vuelto un compromiso de Estado. Hay muchos conceptos en ese documento que inciden en la seguridad nacional, siempre y cuando se parta de esta visión multidimensional y ampliada de lo que es la seguridad nacional y la seguridad pública. En particular, el objetivo 16 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 habla de fomentar sociedades justas, incluyentes, a través de la justicia y a través de la participación y de instituciones que actúen con transparencia, instituciones que sirvan a los intereses de toda la ciudadanía. Muchos de los conceptos que están en este objetivo 16 de la Agenda de Desarrollo Sostenible son relevantes a la seguridad nacional según el concepto de seguridad ampliada que propone el almirante Vergara. Tomando en cuenta estos documentos que mencioné y otros, desde luego, que están en la agenda internacional actual, desde el Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático, la Declaración de Cancún para proteger la biodiversidad y no me extiendo, muchos otros. La Cancillería se ha dado a la tarea de los últimos 2 o 3 años de promover el concepto de paz sostenible como un concepto que sea para promover desde luego la paz y la seguridad internacionales, pero basado en la prevención. No actuar cuando ya los conflictos internos o internacionales se han vuelto inmanejables, sino más bien prevenir conflictos ¿a través de qué? Pues a través de la aplicación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, a través de un nuevo concepto transversal que afecte todas las áreas del desarrollo de una nación. Cuando uno lee la obra del doctor almirante Vergara, uno llega a la conclusión de que hay una convergencia de puntos de vista de su obra con estos documentos internacionales que mencioné. La seguridad hoy es multidimensional, es con un concepto ampliado, desde luego no puede incluir solamente los factores tradicionales del poder nacional, el poder militar, el poder económico, los recursos naturales, hay otros, y no me extiendo porque seguramente mis colegas en esta mesa lo harán, pero este es el valor de esta obra. El valor para mí es traernos a todos los mexicanos los conceptos que tenemos que entender para consolidar un sistema de seguridad nacional y seguridad pública para el México contemporáneo. Por esa razón, pues nuevamente me complace enormemente, almirante, que haya aceptado nuestra invitación a estar con nosotros. Voy a dar ahora la palabra a Leonardo Curcio, que pues aunque es bien conocido
todos nosotros desde hace muchos años, creo que es de elemental justicia leer algunas de sus principales obras en su currículum. Para los que no lo supieran, Leonardo Curcio es licenciado y maestro en Sociología Política por la Universidad de Provenza, en Francia, estudios que realizó como becario del gobierno francés. Es doctor en Historia por la Universidad de Valencia, en España. Su desempeño profesional abarca 3 campos: el periodismo, la cátedra y la investigación científica. En el ámbito académico es investigador titular B de la UNAM, investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor solamente de 9 libros y coautor de más de 40, y ha escrito diversos artículos científicos. Entre los sellos editoriales que han publicado su obra están las universidades, lo voy a resumir, más importantes del mundo, como la Universidad de California, Pittsburgh, Michigan, Valencia, UNAM, la Metropolitana, la Australian National University y Oxford University Press, Brookings Institution, entre otras. Su libro más reciente, que también se los recomiendo, es Orgullo y Prejuicios, Reputación e Imagen de México. Actualmente es conductor del noticiario Así Amanece en ADN 40 y de Leonardo Curcio en Fórmula, así como del programa, esto debe ser una casualidad, Incursionando, en el canal del Congreso. Es miembro del Consejo Consultivo y articulista de El Universal, es comentarista del programa de Canal 11, Primer Plano, ha sido galardonado por el presidente de Italia con el Premio Italia en el Mundo 2007 y la revista Líderes Mexicanos reconoció su trayectoria colocándolo entre los 300 líderes más influyentes de México. Yo creo que lo que ha dicho el subsecretario es correctísimo del libro, no agregaría mucho más, diría efectivamente que tiene todas esas cualidades. Y yo quiero decirles que el libro es una porción muy relevante a la no muy extensa bibliografía que tenemos en estos temas. Por tanto, es un libro que debemos tener, atesorar, coleccionar y subrayar. Es un libro audaz, es un libro que se atreve a dejar, yo le llamé la placidez conceptual en algún momento. Recordaba, por supuesto, el libro del general Vega, en su momento toda la compilación de definiciones de seguridad nacional, o el glosario que publicó el CISEN a través de su escuela, de todas las definiciones de seguridad nacional. Incluso hubo alguien que compiló también todos los, digamos, distintas definiciones o matrices de poder nacional, pero Vergara, de una manera absolutamente notable, se atreve a dejar lo que sería la parte enciclopédica, es decir, ha habido tantas definiciones, y las comparando, y se mete a una métrica para medir el poder nacional y propone un índice que es su principal contribución, una contribución muy valiosa. Yo celebro, por supuesto, que el almirante haga honor a la ya larga tradición de formación de cuadros de alto nivel para el Estado mexicano de la Secretaría de Marina Armada de México, y también que le dé prestigio a un doctorado que es joven, es muy joven, el doctorado como programa. El almirante también es muy joven, pero el proyecto, que le dé prestigio, ¿no? Es decir, que tengas graduados de esta calidad y que haya obras, que las tesis se conviertan en obras de debate público, me parece que es absolutamente extraordinario. Y además celebro esto como mexicano, que tengamos un almirante, tenemos varios, Vergara el día de hoy, nos ocupamos de su obra de clase mundial. Yo estoy seguro que los almirantazgos, estados mayores de muchos países del mundo leerán con enorme provecho y tendrán en él un interlocutor de primer orden para discutir estos temas. Para mí es un enorme motivo de orgullo. Yo celebro efectivamente también que Siglo XXI haya decidido publicarla. ¿Por qué digo esto? Porque habitualmente los libros especializados pues los publican las instituciones, y en las instituciones se quedan. La circulación suele ser limitada y por tanto pues se distribuye entre el público cautivo, los sospechosos habituales, leemos la obra pero no tiene el impacto que en el gran público debe tener. Me informaba el almirante que ya en la segunda edición, la
posibilidad que siglo XXI lo describía como un material que está presente en librerías y que alcanza un público más amplio. Me parece que en este caso La Bastida ha identificado muy bien el potencial de la obra y por supuesto honra la tradición editorial del siglo XXI. Pero ya digo, un libro tan especializado no es frecuente que editoriales de mayor alcance lo publiquen, así es que lo celebro también ampliamente. Dos comentarios muy generales. Primero, me parece que Vergara nos ofrece en este texto una discusión muy amplia, documentada y brillante sobre la medición del poder nacional. Tiene, por supuesto, palabras introductorias del almirante Soberón y un prólogo muy potente del doctor Valadez. Que Valadez te escriba un prólogo ya es por sí mismo un reconocimiento de la importancia de la obra. Una discusión amplísima, entonces, sobre el tema del poder nacional. Yo debo reconocer, llevo muchos años como profesor del CESNAP, por ejemplo, que muchos profesores hubiésemos agradecido que en otro momento nos hubiesen proporcionado un manual, una compilación de tantos conceptos del poder nacional. Yo estoy seguro que muchos colegas profesores lo usarán como un manual, aunque no necesariamente revisen el índice. Toda esta parte de despliegue erudito es de una brillantez extraordinaria. Pudiste haber publicado 2 libros en realidad, uno con un manual más y el otro con el índice, pero en este caso lo integra y le da muchísima fortaleza. Nos sugiere muchas cosas. Él dice que esto se empezó a leer, el primer intento de medición del poder nacional es del 1700 y pico. Fíjate que por supuesto, como todo buen libro, te pone a pensar y te pone a discutir contigo mismo. Yo siempre había tenido la impresión, y volví a él, que el gran teórico Giovanni Botero, que no tiene tanta fama como Maquiavelo, pero él acuñó el concepto de razón de Estado, es el primero que intenta cuantificar. Por supuesto no lo resuelve, empieza a hablar de cómo fortaleces el poder, la riqueza, cómo haces más fuerte a tu principado y articula la razón de Estado en torno a eso. Es una especie de, como un intento, una especie de elemento inicial de tratar de medir cómo se da el poder. Y buena parte de ese texto sobre la razón de Estado tiene o sigue esta misma lógica de cómo se mide el poder de los países. Yo, por supuesto, me quedo con tu anotación erudita y simplemente te recomiendo que me ayudes a reubicar, o incluso una buena discusión sobre qué es lo que intentó hacer Botero y nunca logró como primer intento, ¿no? O sea, a ver, si lo tengo que medir, lo mediría así. La juxtaposición de contextos, de conceptos, nos permite ver con toda claridad por qué un contexto histórico, geopolítico, incluso un asunto aspiracional te puede dar tantas variaciones cromáticas de la definición de poder nacional. A mí me sigue gustando mucho, se lo comentaba al almirante Vergara, la definición de el indio, ¿no? Que dice, también tenemos que medir poder por la cohesión de la élite, no sé si sea por deformaciones nacionales o asuntos recientes del país, y también la cohesión social, ¿no? O sea, ¿cómo puedes medir el poder si incluyes también? Eso me parece absolutamente fascinante y por supuesto muy sugerente. Sobre el índice, a mí me parece que resuelve con sensibilidad un viejo dilema. Ya lo recordaba el embajador Ruiz Cabañas, nos se dio la discusión esta a nivel continental de cómo abordábamos el concepto. Yo reconozco, y todavía me cuesta formarme del otro lado, que era de los que decía que la definición multidimensional en realidad nos llevaba a la lista del supermercado y reducía de una manera, meta todo. Yo siempre he sido partidario de la definición restringida de seguridad nacional y que los grandes temas se metan a las agendas, a la estratégica, y que se discutan efectivamente con la dignidad que tienen. Siempre he creído, y Vergara me ha venido convenciendo en los últimos años, que las políticas gubernamentales tienen la misma dignidad, se llaman de seguridad, ambientales. Lo que no me convence entonces es este tema de género, que lo metes casi a nivel. Pero bueno, ahora mismo regreso sobre esto. La política educativa, anticorrupción, me parece que tengan la dignidad de políticas de Estado es suficiente. No hay que meterlas necesariamente en el contexto o en el concepto de seguridad nacional, porque cuando lo amplías demasiado, me parece que pierde eficacia y pierde la parte sustancial, que es: yo estoy dispuesto a usar todos los recursos disponibles.
a condición de conseguir ese objetivo, porque la vida de la nación, su supervivencia está en juego. Y no tengo la impresión, no porque no sean importantes, que si tienes un país medianamente o muy corrupto, o muy poco educado, muy ineficientemente educado, necesariamente está en peligro la vida de la nación. Es un asunto como de cercanía, de intensidad de los factores, pero no le quito absolutamente ninguna dignidad a las otras políticas. Sin embargo, poco a poco ha venido ganando terreno la idea de un concepto multidimensional, y supongo que es lo correcto. A mí me llenó en ese debate que traía a colación el subsecretario Ruiz Cabañas, me llenó iba a decir ternura, pero no es ternura lo que sentí en ese momento, no, de emoción, cuando el embajador haitiano me decía a mí: usted lo que no entiende, Curcio, es que para nosotros el tener un servicio meteorológico es fundamental para poder anticipar los huracanes. Y dije: mira, tiene toda la razón. O sea, me llenó una sensación de humildad, y al mismo tiempo decir: tiene razón, señor. O sea, yo hubiese dicho que porque el servicio meteorológico lo tienes que meter que este país está expuesto a desastres naturales. Esta idea fundamental, ¿no? Es decir, oiga, hay ciertas cosas que hay que revisar desde la base, igual que me lo hizo ver Vergara cuando tuvimos la crisis de bioseguridad, o sea, que el H1N1, y yo siempre había minimizado, por prejuicios, esta idea que una epidemia en estos tiempos va a ser un tema de seguridad nacional, pues es recontra que es. De tal manera que, bueno, me he venido abriendo, no les boles, o sea, he tenido que hacer de necesidad virtud, y estos argumentos que se expresan en este índice me parecen cada vez más convincentes. Subrayo, yo había había preferido el concepto restringido, es decir, un Estado tiene que resolver los problemas del aquí y el ahora, preservarse el mismo, preservar su territorio, preservar su población y garantizar su independencia, y poquito más. Pero me convence efectivamente el argumento, el despliegue y además el intento de cuantificación. Sigo creyendo que ese tema del género, no sé si lo metería ahí en la cuantificación, me parece un poquito heterodoxo, pero no es asunto que deba discutir más. Yo debo confesar que el trabajo de Vergara me parece amplio, y que además ofrece un argumento contundente a lo que es una especie de batalla conceptual de 20 y tantos años. Yo creo que reduce debates innecesarios, nos hace sentir a los que defendíamos esta idea del concepto restringido como los músicos del Titanic, es decir, ustedes quieren seguir tocando su música cuando en realidad tenemos otros problemas, y tienen razón. Me sentía como el violinista del Titanic. Aportan métricas útiles para crear también una cultura de seguridad nacional, cosa que considero fundamental. Muchos años se discutía si esto se canalizaba a través de doctrinas, y que cada dependencia tuviera la suya, como tiene doctrinas sólidas las Fuerzas Armadas y los tiene relaciones exteriores, pero esta idea de una cultura compartida por todo el funcionariado, es decir, aquí la seguridad nacional la custodiamos todos, me parece potente, pero no solo para los funcionarios públicos, que no está mal, también para el gobierno, también para el Congreso, también para los medios y también para la academia. Discutimos mejor cuando podemos medir, incluso si nos queremos pelear con el índice. Yo celebro ampliamente esta muy sofisticada y novedosa obra, y felicito ampliamente al almirante Vergara por su publicación. Muchas gracias. Ahora la palabra al doctor Diego Valadez. Como ya dije, bueno, es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, autor, entre otros, de los siguientes libros: La dictadura constitucional en América Latina, La Constitución reformada, Constitución y política, El control del poder, Constitución y democracia, Problemas constitucionales del Estado de Derecho, El gobierno de gabinete, La parlamentarización de los sistemas presidenciales, Problemas y perspectivas del sistema presidencial mexicano, Perfiles académicos y la Constitución y la realidad. El doctor Diego Valadez es miembro del Colegio Nacional, del Colegio de Sinaloa, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y vicepresidente de la Sociedad Europea de Cultura. Actualmente el doctor Valadez es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro distinguido del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, embajador Luis Cabañas, por su muy generosa presentación, que la verdad me hace dudar en el hacer uso de la palabra, porque temo desvirtuar los generosos calificativos que usted me ha dirigido ante tan distinguido auditorio. Pero sí quiero subrayar que para mí, embajador, es un privilegio estar en la Cancillería, gracias también a la directora de la Maquia, y estar en compañía de amigos queridos y admirados y ante este distinguido público. Pero sobre todo, estar aquí para comentar una obra sobresaliente de la preocupación más importante que se puede tener en la vida de un Estado, que es todo lo que concierne a su seguridad. Y es explicable decir que se trata de la función más importante, porque en realidad la organización misma del Estado, como la forma más compleja de articulación de una sociedad, tiene entre sus múltiples causas generadoras una fundamental: la búsqueda de la seguridad. La búsqueda de la seguridad individual, en cuanto a que haya una institución que dirima conflictos entre los propios integrantes de la comunidad, y de la seguridad ante lo que corresponda a fuerzas externas para el grupo protegido por el Estado, que lo mismo pueden proceder de otros estados que de desmembramientos en cuanto a grupos adversos a la seguridad del resto de la sociedad, desmembramientos de la propia sociedad, desmembramientos patológicos que son los que actúan desde los márgenes de la sociedad, fundamentalmente en la comisión de delitos. Esto ha llegado a tal punto que ya nuestro sistema constitucional se vio obligado a reconocer la existencia de la delincuencia organizada. Todos los sistemas jurídicos han establecido formas de sanción con relación a las acciones delictivas, pero cuando el propio sistema constitucional advierte que por su dimensión e impacto en la vida colectiva de una sociedad se puede registrar ya una acción delictiva organizada, es que estamos llegando a lo que puede considerarse el punto límite de lo que corresponde a la vida del Estado. Y por eso la aportación que hace el almirante Vergara es, sin duda, sin hipérbole, una de las más valiosas que se pueden tener en cuanto a la reflexión no solo de los temas de seguridad, sino del gran tema del Estado mexicano. Miren ustedes, en el siglo XVII, quizá uno de los más importantes pensadores en materia de filosofía política y en general de la estructura del Estado, Thomas Hobbes. En todo caso, me gustaría conocer el criterio que sobre esto que acabo de decir tiene mi queridísimo y admiradísimo doctor Curcio, pero estoy seguro de que coincidimos en la importancia teórica y también práctica de Hobbes. Acuñó un concepto, digamos un axioma, no está expresado así, pero se desprende de uno de los capítulos del Leviatán, diciendo que no hay ninguna fuerza, ningún poder, decía él, superior al del Estado, porque cuando hay un poder superior al del Estado, ese es el Estado. ¿Y qué tenemos nosotros en nuestro sistema constitucional? Tenemos nada menos que el reconocimiento de que la delincuencia está organizada. O sea, hay un reconocimiento explícito en cuanto a la organización delincuencial. Una organización es todo un sistema complejo de autoridad, de disciplina,
de mando, de obediencia. Estoy abordando, aunque parezca reiterativo, los diferentes aspectos de un mismo fenómeno, que desafía a otra organización, a la organización legítima. Bueno, ese es el tamaño del problema. La incorporación del concepto de organización delictiva no correspondió a un deliberado reconocimiento de esa organización para darle un estatus o una relevancia jurídica. Correspondió a la inclusión en la Constitución de una realidad que se había impuesto por la vía de los hechos. Y para combatirla con los instrumentos de los derechos fue necesario darle un estatuto jurídico. Bien, ese problema es el que aborda el almirante Vergara. Por tanto, su obra no solamente es relevante desde el punto de vista de la seguridad estricto sensu de los ciudadanos o del país, sino de la preservación rigurosa del Estado como lo conocemos. Esto tiene que ver con un par de conceptos que están en el ambiente internacional y nacional: el de Estado fallido y el de Estado capturado. Son conceptos de la ciencia política, no del derecho. En el orden estrictamente normativo, si el Estado no funciona, no es Estado. Esto es, no hay Estado fallido jurídicamente hablando, ni hay Estado capturado jurídicamente hablando. Estos dos conceptos corresponden a una forma descriptiva de entender a una organización estatal que resulta disfuncional, que no puede cumplir con sus tareas, es el que se llama Estado fallido, o con un Estado que ha sido capturado, esto es, sometido o sojuzgado, repito, en términos políticos, no en términos jurídicos, por la corrupción o por los intereses privados que utilizan el aparato del Estado para la obtención o consecución de sus objetivos, de los objetivos privados. Pero cuando se dan los dos elementos al mismo tiempo, en un mismo espacio geográfico y político, cuando hay elementos que hablan de Estado fallido, en cuanto a que haya áreas del Estado, territorialmente hablando, sustraídas al poder coactivo del Estado, y cuando hay distorsiones en la conducta pública en todos los niveles que tienen que ver con procesos de corrupción, como es universalmente reconocido en México, se da el caso de que se juntan de manera realmente preocupante y generan su propia sinergia adversa al Estado constitucional, tanto el Estado fallido, elementos de Estado fallido, cuanto elementos de Estado capturado. Y aquí sí, el tema de seguridad se vuelve clave, porque si no hay solución para los problemas de seguridad, tal como los plantea el almirante Vergara, entonces la dilución del Estado, también en el orden jurídico, es uno de los riesgos que tenemos en el horizonte. Aquí voy a entrar directamente a los instrumentos que nos proporciona el almirante. Quiero decir a ustedes, en un paréntesis, que yo no tenía el gusto de conocer al almirante en lo personal. Sí, desde luego, reconocía su trayectoria porque es una figura pública ampliamente conocida en el país. Pero cuando el editor del libro, el doctor Jaime Labastida, me llamó para decirme: tengo en mis manos una de las obras más importantes que hayan llegado en los últimos años del siglo XXI y quiero compartirla contigo, se lo agradecí mucho. Pero a continuación dijo: no la comparto en términos de lector, la comparto porque quiero que la leas y quiero que hagas el prólogo de esta obra. Mi respuesta fue muy diáfana ante un amigo,
otro colega, y le dije, la leeré y de acuerdo con lo que haya leído y la impresión que me haya dado, te comentaré. Después de todo el comentario va a quedar entre nosotros dos si hago o no hago el prólogo. Claro, hice el prólogo porque la obra me impresionó, porque encontré en un personaje de la vida pública, de la vida militar y de la vida académica, porque es una tesis doctoral, una clarísima percepción de los problemas del Estado mexicano. Pero además, con prudencia, con mesura, con responsabilidad, con tacto, pero con precisión, con puntualidad, con rigor. El almirante Vergara alude a procesos críticos de la vida mexicana, como el episodio del que se celebra, o no se celebra, perdón, se conmemora el 50º aniversario de la represión en la plaza de Tlatelolco, y no elude la calificación de ese evento, de ese acto, de esa tragedia que enlutó al país, sin ninguna cortapisa. No agrega tintas amarillas, pero sí con la pulcritud de la tinta negra establece lo que representó en la estructura institucional el impacto que tuvo para México. Y habla también de las muertas de Juárez, o sea, aborda los temas con gran precisión, con rigor académico, pero también con responsabilidad pública. Eso me comenzó a interesar. Pero luego hace un panorama muy breve, muy sucinto, no como muchas de las tesis que luego los profesores, muchos estamos aquí, los que estamos aquí somos profesores y sabemos que cuando alguien hace su tesis, lo primero que se le ocurre es presentar los llamados antecedentes históricos, y cuando se termina el periodo de elaboración de la tesis todavía siguen los antecedentes históricos, que no aportan nada. No, lo que hace el almirante Vergara es la contextualización histórica del proceso de seguridad en el país, y ahí es donde incorpora la referencia al 2 de octubre, a las puertas de Juárez y a muchos otros problemas que conocemos, para decir, este es el contexto cuyo desenlace ha generado un deterioro de la vida del Estado mexicano. Y a continuación, ya entrando al tema específico de la seguridad, aborda 4 de los elementos tradicionales relacionados con el concepto de seguridad, a los que agrega otros 4 que son su propia contribución a ese concepto de seguridad nacional. Entre los 4 clásicos están el problema político, el problema social, el problema económico y el problema militar, vinculados, repito, con el tema de seguridad. El político lo desarrolla con toda amplitud para señalar que está vinculado con la debilidad del Estado. Entonces, la debilidad del Estado es uno de los varios elementos en el ámbito de la política que tiene un impacto que puede ser positivo o negativo. Entonces, si la debilidad es acentuada, es negativo. Si la debilidad se consigue reconducir y se consigue invertir y traducir después en fortaleza, es positivo. Pero no cualquier fortaleza, tiene que ser también una fortaleza democrática, como él mismo lo señala en este ámbito, y esto está caracterizado por el cumplimiento de las leyes, pero también por la participación democrática y por la cohesión social. Alude en este mismo ámbito a 6 síntomas que afectan la estabilidad de las instituciones políticas, que son la ausencia de acuerdos entre los poderes públicos, esto es, la discontinuidad en la relación entre los órganos tradicionales del poder, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. También aborda la debilidad institucional del sistema de partidos y por ende su consecuencia natural, que es la debilidad institucional del sistema representativo.
es otro problema que él plantea como uno de los que contribuyen en cuanto a factor político a la inseguridad. Después alude a los procesos electorales, no en cuanto a la efervescencia del proceso electoral per se, sino en cuanto a lo que el proceso electoral pueda implicar en cuanto a encubrimiento de actos corruptos en materia electoral, y también al divorcio entre las instituciones públicas y la sociedad, a los conflictos sociales y laborales y a la erosión de la cohesión social. Como ven ustedes, el abordamiento del problema de seguridad no es un problema, no es una cuestión convencional de policías y ladrones. Es, por eso decía en el principio, una reflexión sobre la profundidad de lo que corresponde al Estado en cualquier ámbito geográfico del planeta. De ahí pasa al tema social. Y en el tema social habla de la calidad de vida de la población como un factor más que influye en la seguridad, a la distribución de la riqueza nacional, al Estado de Derecho, a los procesos de impunidad, a la calidad de la educación y a los riesgos personales para la seguridad. A continuación trata el tema económico, y en el tema económico alude a los impactos que tienen en materia de seguridad los procesos de inestabilidad en materia económica y financiera, a la dependencia o no de los capitales extranjeros, a la apropiación extranjera de los recursos nacionales, a la disfuncionalidad de la banca, al endeudamiento excesivo, a la debilidad del mercado interno, a la expansión o crecimiento de la pobreza y a las actividades comerciales y financieras en general. Esto no es irrelevante cuando se refiere, por ejemplo, a un tema como la disfuncionalidad de la banca. Es evidente que debemos considerarlo, en el caso concreto mexicano, como uno de los factores que ha contribuido a acentuar otros de los indicadores que él aquí menciona, como es el caso de la distribución irregular y de la multiplicación de la pobreza. Todos estamos de acuerdo en que el rescate bancario en 1995 era indispensable para efectos de la salud financiera y económica del país. Pero los términos en los que se llevó el rescate bancario en México son muy diferentes de los términos en los que se llevó el rescate bancario, por decir algo, en Estados Unidos en 2008, porque allá el Estado rescató al sistema bancario, como fue el caso de Citibank, pero intervino al sistema bancario hasta que se saneó el sistema bancario. Y aquí lo que se hizo fue dar dinero para que los bancos se resarcieran de los créditos que habían dado sin soporte de garantía, sin ninguna garantía, con lo cual la banca mexicana todavía en 2018 sigue siendo la banca más rentable del planeta. Esto dicho por el sistema bancario internacional. No hay ningún país que tenga en el cual el sistema bancario tenga una tasa de retorno tan elevada como en el caso mexicano, porque entre otras cosas están cobrando permanentemente la tasa de interés establecida por los sistemas contraídos para la liquidación de la deuda, y están recibiendo dinero fiscal todo el tiempo. O sea, podrían no dar créditos y de todas maneras seguirían recibiendo ingresos. Luego viene el factor militar, que se explica por sí solo, se refiere a la preservación de la integridad del territorio nacional y de las instituciones mismas. Pero luego vienen los elementos que agrega el propio autor. Y aquí pregunto al embajador Luis Cabañas si me autoriza excederme unos minutos de los 20 originalmente asignados, ya que mi querido amigo el doctor Curcio habló 12, pues puedo usar los 8 que nos quedó de ver. Porque viene aquí una cosa interesante, y lamento que se haya ido mi admirado amigo Leonardo, luego lo comentaré con él. Porque
El almirante Vergara agrega 4 elementos a los que ya referí, que son los 4 convencionales. Claro, no por ser convencionales se puede minimizar el mérito del autor, porque son los conceptos generales de los convencionales, pero los insumos a los que me referí, los elementos, los ingredientes, la particularización que corresponde ya al caso mexicano, esa ya es aportación suya exclusivamente. El elemento político, el concepto social, el económico y el militar varían en cada estado, y lo que él hace es abordar las características de cada uno de esos 4 elementos en el contexto nacional mexicano. Pero luego viene su propia aportación por otros 4, que son el factor humano, el factor de género, el factor societal y el factor ambiental. Factor humano hace referencia a un concepto clave. Aquí toma algunos elementos aportados por estudios e informes en materia de desarrollo humano de las Naciones Unidas y plantea la necesidad de preservar 3 espacios de libertad para las personas, para los individuos componentes de la sociedad. La libertad con relación al miedo, la libertad con relación a la necesidad y la libertad para actuar con dignidad. Es efectivamente importante que estemos libres ante el miedo. El miedo es una limitante de las libertades. Propalar, estimular, fomentar los temores es una forma de coartar las libertades. Otro aspecto es el de la necesidad. También la necesidad, sobre todo cuando se trata de la necesidad de subsistencia, porque quienes se encuentran en los niveles mínimos de subsistencia, eso parece necesidad extrema, tampoco tienen umbrales de libertad. Y otro tanto sucede cuando no se tiene la capacidad de actuar en libertad para la defensa de la dignidad, el ejercicio de la dignidad. Enseguida viene, esto desde luego es desarrollado muy ampliamente por el autor, y luego viene el factor género, que repito, esto es lo que me hubiera gustado comentar con mi admirado amigo Leonardo Curcio, porque sí se justifica desde mi punto de vista la inclusión de este factor en el ámbito de seguridad por las 6 razones que nos da el propio autor. 1, por la brecha salarial, que evidentemente pone en condición de desventaja a la mujer. 2, por las carencias alimentarias, también en materia de alimentación, en diferentes niveles, sobre todo cuando hay niveles de privación, la mujer es la que más sufre, porque es la que se priva del alimento para dárselo a los hijos o incluso al esposo, con motivo de ser el esposo la fuente fundamental de ingreso familiar. Hay privación alimentaria por parte de la mujer. Después, las dificultades en cuanto a acceso a la educación. El acceso a la educación en el caso de la mujer tiene múltiples variantes. En una ocasión, conversando con, esto fue me ocurrió en Guatemala, cuando estaba asistiendo a un proyecto social de amplio desarrollo en el ámbito rural, los impulsores de este proyecto me decían que la participación o presencia de la mujer en la escuela pública rural en Guatemala había subido con un elemento sencillísimo, con haber puesto un baño, porque no es lo mismo el caso de los niños que el de las niñas cuando no hay baño, y muchas niñas no iban a las escuelas rurales, no porque no tuvieran posibilidades físicas de hacerlo o porque no tuvieran interés, sino porque no iban a tener un baño. De manera que cosas tan sencillas como esta tienen impacto en el acceso a la educación de la mujer. Después están las agresiones de pareja y la violencia intrafamiliar, que tiene que ser considerado como un elemento de seguridad. Están las oportunidades políticas, con relación a las cuales en México tenemos por fortuna avances. Está el trabajo en el hogar,
que no está todavía cuantificado, aunque ya hay avances jurisprudenciales en este sentido, y está la carencia de tiempo de esparcimiento, porque la mujer tiene sobrecargas de trabajo que no se limitan a las 8 horas del empleo digamos estándar, sino que se amplían a todas las necesidades de atención de todos los miembros de la familia. Todo esto es considerado por el almirante Vergara como un elemento a ser valorado con motivo de los problemas de seguridad nacional. El factor societal se distingue del factor social. El societal es un adjetivo, digamos, relativamente reciente, fue acuñado a fines del siglo XIX, primero en lengua inglesa, ya lo hemos aceptado en español, y en términos generales se considera social aquello que procede de la sociedad, y societal aquello que se vierte, que se entrega, que opera hacia la sociedad. Digamos, las políticas de seguridad son, por eso, tienen un componente societal, porque son las decisiones del Estado dirigidas a la sociedad. Y finalmente, y con esto terminaré la revisión de los elementos y mi intervención, el factor ambiental. Aquí también el inmigrante identifica la importancia de los ecosistemas en la función nacional, de seguridad nacional, las tensiones que muchas veces se generan, y esto lo sabemos hasta fundamentalmente por las... ha habido casos claros, y podemos recordar ejemplos, de enfrentamientos entre comunidades debidas justamente a las tensiones con motivo de la utilización de los recursos ambientales y la escasez creciente de los recursos. Todas estas sumas de variables que nos da, dentro de estos 8 elementos, las descompone en 154 factores, cada uno de los cuales es objeto de un índice de medición con un enorme rigor matemático. Eso ya no lo tomen ustedes como un juicio mío, eso ya se lo pregunté yo a un experto y me dijo que sí, que las fórmulas estaban muy bien elaboradas y que resistían cualquier prueba de demostración. Pero son 154 elementos los que están interactuando, los que van generando el mapa de posibilidades, los que permiten hacer el diseño de las políticas en materia de seguridad en primera instancia, y en segunda instancia la medición de los efectos de esas políticas de seguridad, calibrando en cada caso cada uno de estos 154 factores. Y justamente la parte técnica, matemática del documento, que ustedes, creo que algunos ya lo tienen, es poder rescatar el tema de la seguridad nacional del solo discurso político o del solo discurso retórico a una valoración rigurosa científica. Esto permite un nuevo sistema de diseño de políticas públicas que no hemos aplicado en México y que se ha aplicado, si hay algún lugar en el mundo, pues eso nos lo dirá después el almirante Vergara, porque no es mi especialidad y no sé dónde estén ya aplicando estos elementos de medición. Mi impresión es que se está aplicando en varios lugares, evidentemente leí de él mismo referencias a algunas experiencias, pero este universo de 154 elementos, creo que sería México, si llegara a aplicar este criterio, el primer país que lo haría. Esto nos lo dirá ahora el almirante. Pero por lo que les llevo dicho, señoras, señores, y celebro poderlo hacer en la Cancillería mexicana, de la que me siento tan orgulloso como todos los mexicanos, lo que llevo dicho es para señalar que en esta obra encontramos uno de los más sólidos argumentos para que podamos decir lo que hace mucho todos queremos decir. Queremos tener confianza en recuperar
la seguridad. Y eso se lo deberemos, si se aplica lo que aquí está planteando el almirante Vergara, a un mexicano que hoy tenemos el privilegio de poder escuchar, como también yo he tenido el privilegio de haber podido leer. Muchas gracias a todos ustedes. Yo sí quería, antes de dar la palabra, decir una cosa sobre el tema de la definición multidimensional de la seguridad y contarles brevemente, y a lo mejor usted, almirante, quiere comentarlo también, cómo se llegó, por lo menos el concepto, a esta Declaración de Seguridad de las Américas. Créanme que no consultamos a ningún experto, no consultamos a politólogos de renombrado prestigio. Fue un sistema verdaderamente basado en lo que cada país dijo que le preocupaba como amenaza a su seguridad. Entonces, en esa lista que está ahí, se hablan desde el terrorismo, la delincuencia organizada, el problema de las drogas, la corrupción, lavado de activos, tráfico de armas, las conexiones, la trata de personas, la seguridad, ataques a la seguridad cibernética y otros que no voy a mencionar. Pero sí les puedo dar una anécdota de cómo surgió. Estábamos hablando de que las amenazas pues no eran simétricas a todos los estados, que entre Estados Unidos y Antigua y Barbuda pues había algunas diferencias entre las percepciones de qué es lo que amenaza la seguridad. Entonces decidimos incluirlas todas. Si alguien decía, esto para mí es una amenaza a la seguridad, quiero incluirla. Entonces, en forma bastante democrática, decidimos ponerle una cosa que decir, la seguridad de los estados del hemisferio se ve afectada en diferente forma, y aquí viene la expresión quizá más importante, por amenazas tradicionales y por siguientes nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos que son de naturaleza diversa, precisamente para dar acogida a la idea obvia de que las amenazas, ese listado que se estaba dando ahí, no afecta igual a cada estado del hemisferio. Pero sí les quiero dar un ejemplo. Los países del Caribe insistieron muchísimo en incluir el cambio climático como una amenaza a la seguridad. Y decían, a ver, señores delegados, en nuestro país, si se cumplen las previsiones más duras, catastróficas quizás, sobre los efectos del cambio climático, eso me significa no una amenaza a mi población, significa que mi país va a desaparecer, ¿no? Va simplemente, el mar va a desaparecer a mi país. ¿Cómo quiere usted que yo no mencione el cambio climático? Por cierto, en esa época también Estados Unidos estuvo en contra del concepto. Fue porque todos los demás países defendimos la idea de que el cambio climático sí afectaba a la seguridad, porque se incluyó en la declaración, pero Estados Unidos en ese momento y ahora, como ustedes saben, pues no está muy interesado en el tema del cambio climático. Yo quiero también agradecerle al doctor Diego Valadez que haya puesto exactamente lo que a mí me parece fundamental, y la aportación fundamental de este libro es la sensación que tenemos en México de que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en materia de seguridad, la sensación de que esta obra puede hacer y será seguramente una gran aportación, porque es para recuperar la confianza, tenemos que recuperar la seguridad. Y yo diría lo extraordinario de la obra es cómo el almirante Vergara ha logrado listar todos estos factores que no son estáticos, están cambiando, están interactuando unos con otros y afectan nuestra seguridad. Pero sobre eso se pueden construir políticas de seguridad novedosas, actuales, que realmente respondan a las necesidades de nuestro país en este momento. Yo creo que eso es absolutamente claro. Les voy a presentar, si ustedes me permiten, pues no puedo ser breve, porque no es un currículo en el que se pueda decir brevemente la vida y obra del almirante José Luis Vergara.
El almirante ingresó al servicio activo de la Armada de México el 4 de agosto de 1975 como cadete en la heroica Escuela Naval Militar, recibiéndose como ingeniero en ciencias navales el 1 de noviembre de 1981. Dentro de sus estudios de posgrado sobresalen el curso de navegación a vela en la Escuela Buque Velero Cuauhtémoc, las especialidades en informática y mando naval, la maestría en administración naval, la maestría en mando superior y seguridad nacional, y recientemente finalizó el doctorado en defensa y seguridad nacional, precisamente defendiendo esta tesis. Todos ellos realizados en el Centro de Estudios Superiores Navales. Ha realizado el diplomático en robótica en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el curso de oficial de guerra antisubmarina y el curso internacional de oficial de guerra del Centro de Información de Combate, efectuados en el Centro de Entrenamiento de Guerra Antisubmarina de Estados Unidos. Además, hizo el diplomado Las Fuerzas Armadas y los Derechos Humanos, impartido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el ámbito docente se desempeñó como catedrático a bordo del buque Escuela Velero Cuauhtémoc, fue catedrático del Centro de Estudios Superiores Navales y jefe del curso de informática. Ha impartido conferencias sobre la reconceptualización de la seguridad nacional en México en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el Colegio de la Defensa Nacional y en el Centro de Estudios Superiores Navales, así como diversas cátedras y conferencias en el área de seguridad y defensa nacional, tecnologías de información y comunicaciones, ciencias de la comunicación y crisis mediática. Fungió como jefe de las secciones de Estado Mayor, de inteligencia de la Tercera Región Naval y de personal de la Tercera y Décima Zona Naval, director de desarrollo de sistemas informáticos en la Dirección General Adjunta de Electrónica y Sistemas, jefe de la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Marina Armada de México, agregado naval a la Embajada de México en Estados Unidos y comandante del Cuartel General del Alto Mando. Cuenta con diversas condecoraciones, entre ellas la medalla especial que le confiere la Junta Interamericana de Defensa en Washington, la medalla de la Asociación de Agregados Militares Navales y Aéreos en el grado de honor, la condecoración de la Legión de Honor Militar Mexicana, distintivo Estado Mayor General de la Armada y el distintivo Buque Escuela Velero Cuauhtémoc. Además es portador de los distintivos Sistema de Búsqueda y Rescate de la Armada de México y el reconocimiento SEMAR, Auxilio a la Población Civil y o Salvaguarda de la Vida Humana en el Mar. Desde el 1 de diciembre de 2015 se desempeña como almirante oficial mayor de la Secretaría de Marina. Almirante, tiene usted la palabra. Quiero comenzar con el agradecimiento precisamente a venir esta tarde aquí con ustedes, que es para mí un grandísimo honor estar aquí en Matías Romero, que sé que es uno de los centros más importantes. Gracias Natalia. Está aquí también presente una amiga que yo quiero mucho, que conozco desde hace años, Fernanda, gracias por acompañarnos. Y créanme que me siento muy contento esta tarde de poder platicar con ustedes un poquito de lo que se ha dicho del libro. Gracias Diego por tus palabras. No sé si sean merecidas, pero me hicieron sentir bien. Gracias, en verdad. Yo les quiero comentar cuál fue la intención de hacer este libro. Como ya escucharon a Miguel, pues yo tengo formación matemática, soy ingeniero, soy marino, soy militar. Entonces, desde hace muchos años manejo lo que son las matemáticas aplicadas, que es investigación de operaciones. Seguramente algunos de ustedes han tenido ya la oportunidad de conocer de qué se trata. Pero cuando inicié el doctorado me propuse esta obra porque creo que hacía falta un enfoque global del tema de la seguridad nacional. Incluso fui muy criticado al inicio el por qué pretendía hacer una obra de ese tamaño, porque me decían que no me iba a dar el tiempo, ¿no? Que mejor agarrar una parte de la Marina y que viera yo su impacto en el desarrollo marítimo de México. Creo que no me lograron convencer y hice esta investigación y como militar para nosotros se nos complica mucho
el poder decir algunas cosas que a veces duelen a la sociedad o que duelen al gobierno. Lo que yo tomé como rumbo fue sustentarlo con muchos datos duros y con muchos libros. Hago alrededor de casi 1000 citaciones en el libro, porque eso es la fortaleza que tiene el trabajo. Que lo diga José Luis Vergara no tiene mayor peso, pero si hago citaciones importantes y doy datos duros de instituciones tanto nacionales como internacionales, el modelo que planteo pues toma más fortaleza. Y pues bueno, me podrán criticar muchas cosas, pero el resultado tiene rigor científico, que es lo que yo pretendía. Como ya han hablado sobre el tema los que me han antecedido, pues hago un análisis primero de la historia de lo que es el concepto de seguridad nacional. Ese concepto a veces tan visto de manera un tanto difícil, un tanto casado con el tema de autoritarismo, con el tema militar, que también es algo que yo pretendo romper, este paradigma, que los militares también pensamos, que los marinos también pensamos, y que hay formas de vivir dentro de una democracia, porque los militares en México venimos de más de un siglo de educación profesional, de educación formativa, de muchos valores casados con nuestra gente, con nuestro pueblo. La mayoría de nosotros somos provenientes de clases medias y algunos de clases bajas, raro es el que es de una clase económica alta, pero eso creo que hoy día nos da la fortaleza para poder atender estos grandes temas nacionales. Y entonces hice ese estudio primero de la historia en México, de la seguridad nacional, que por cierto pues ha sido poco estudiada a conciencia, salvo muy contados casos en la academia, algunos militares, algunos marinos, por supuesto la Secretaría de Relaciones Exteriores creo que es la que tiene más expertise en este campo. Después de que hago esto en el estudio, quise ver el tema del poder nacional. Hice un análisis creo que muy amplio en las diferentes maneras de que hoy día se mide el poder nacional. ¿Quién es más poderoso que otro? Pues son variables muy complicadas. Hay algunos que mezclan peras con manzanas, que dicen que multiplica tu producción de acero con la producción de armas y de barcos, y al final te va a dar un numerito que ese es el número que vas a comparar con otro país. A mí se me hace que no tiene un fundamento, sobre todo matemático, coherente. Y lo que propongo en el libro es un modelo que no mide el poder nacional. El poder nacional creo que hay mucho ya de investigación y hay muchas cosas ya que se han logrado. Pero en cuanto a la seguridad nacional, no. El índice de seguridad nacional no se había planteado. Y creo que es una manera de medir qué tan bien estamos, sobre todo en los tres temas fundamentales que trata la seguridad nacional y que lo mencionó antes el doctor Curcio, que además debo decir que fue mi maestro en el Centro de Estudios Superiores Navales y a quien yo quiero y respeto muchísimo. El tema de la seguridad nacional está asociado principalmente a tres elementos fundamentales, que es la defensa de la soberanía, la defensa de la integridad geográfica y por supuesto la supervivencia del Estado. Mediante estos tres grandes temas, más otros más que hoy día las nuevas escuelas de pensamiento están considerando, como lo es la seguridad humana, el miedo a vivir en dignidad, el miedo a vivir sin miedo, el miedo a vivir sin carencias. Creo que es la parte fundamental y en algún momento del libro hago un planteamiento sobre un nuevo modelo que estoy reconceptualizando, que estoy proponiendo, que es al centro la seguridad humana, cubierto con la seguridad societal, y después los 6 factores que ya se han mencionado con anterioridad, los 4 clásicos, que son el político, el económico, el social y el militar, sumados, por supuesto, al de género y al de medio ambiente. Una vez hecho esto, se plantea un modelo matemático
que tiene que ver con probabilidad condicional. ¿Qué probabilidad hay que ocurra esto, dado que ya ocurrió lo otro? Es el modelo bayesiano, para quien tenga un poquito más de experiencia en temas matemáticos. Lo pondero de hecho con una herramienta de software. Sería en la realidad, me llevaría varios meses poderlo calcular simplemente a mano, pero hay varias herramientas hoy día que lo pueden hacer. Y el sistema arroja cosas muy interesantes. De esos 154 nodos que mencionó Diego, 138 son de entradas, y esas entradas fueron obtenidas de instituciones nacionales y extranjeras como probabilidad de ocurrencia. Y ya al interior de ese modelo, algunos temas son calificados por expertos. ¿Cuántos expertos? Pues lo que se quiera, ¿no? El modelo es flexible. Si hoy día decimos que le queremos poner 500 nodos, lo podemos hacer, porque lo queremos hacer con 50 también. Eso creo que le da versatilidad al sistema, y bajo un sistema complejo, en la teoría sistémica, creo que le da fortaleza. Y llegas al final a algo muy interesante, que es lo de priorizar de esas variables que tú evalúas, cuáles son las más importantes, cuáles repercuten con mayor peso en revertir o en fortalecer la seguridad nacional. ¿A qué voy? A que prácticamente nos determina las políticas públicas que hay que implementar para fortalecer la seguridad nacional. Creo que es una propuesta interesante. Yo les sugiero, por supuesto, que lean el libro. Hay muchos datos duros que algunas veces nos van a sorprender. Lo que les voy a mencionar son las primeras 5 políticas públicas que tienen mayor prioridad según el análisis, que fue un metaanálisis que yo realicé. Primero, educación, en primerísimo lugar. Visto no solamente en la parte formativa, pedagógica o académica y tecnológica, sino también con la educación en valores, en moral de todo el pueblo, de toda la sociedad. Creo que por ahí necesitamos hacer mucho, particularmente con la gente adulta. Quizás harían falta escuelas para desaprender vicios y desaprender mañas que hemos ido tomando a lo largo de muchos años y que desafortunadamente se han socializado. En segundo lugar está pobreza. En tercer lugar está pobreza extrema. En cuarto lugar está impunidad. Y en quinto lugar, algo que me llamó la atención cuando lo vi, que es fuga de cerebros. La fuga de cerebros en México es un problema ya importante, y cuando yo lo vi, hubiera esperado corrupción antes que eso, pero bueno, con mejorando impunidad también se mejora corrupción, y mejorando la educación también se corrige corrupción, porque ese es uno de los temas que ustedes se van a dar cuenta. Creo que lo que se ha hecho en nuestro país es solamente atender los efectos del problema que tenemos, y poco se ha hecho para entender las causas que lo han generado. La fuga de cerebros pues tiene que ver con los líderes que tenemos hoy día en nuestro país, y bueno, sabemos muchos de nosotros que muchos mexicanos de mucho valor intelectual pues han tomado la decisión de irse por el tema de la inseguridad pública en la que estamos viviendo hoy día. Creo que la propuesta es una propuesta bien fundamentada, que tiene el objetivo solamente de proponer de qué manera se va a fortalecer la seguridad nacional. Yo agradezco en verdad todas las palabras que ha dicho Diego, lo que ha dicho Miguel y las que ha dicho Leonardo Curcio. Quedaría yo atento a sus preguntas para tratar de ampliar las dudas. Gracias. Entiendo muy bien su punto, pero
habla de quizá una recirculación de cerebros en diferentes aspectos. Ciertamente tienen que algunas personas que capacitarán en el exterior, y dada la globalización y el intercambio de inteligencia, por así decirlo, quizás sería más que fuga de cerebros, pues una pérdida de los valores y de los recursos que se han formado aquí en México, que se ha invertido esto, pero sí, porque finalmente se tendría que estos cerebros especializarse mayormente en otros lugares, donde puedan ese tipo de avances superiores que no tenemos quizá probablemente aquí, para beneficio de nuestro país. Sí, Jorge, completamente de acuerdo. Hablo de cerebros en el sentido de gente que preparamos en nuestro país, gente con pues una capacidad intelectual muy alta. No quiero usar el término coeficiente intelectual porque es muy subjetivo, pero hay mucha gente que se prepara aquí y se va y ya no regresa más, pero sobre todo fundado en el tema de la inseguridad. No quieren estar aquí porque mataron a su papá, porque mataron a un hermano, porque no ven opciones de desarrollo profesional, en fin, todas esas variables que convergen para que esa gente se vaya y ya no regrese. Y no solamente eso, sino que también se lleve a otras personas que a veces tienen capacidad intelectual similar. No sé si responde a tu pregunta. Gracias. Por favor. Mario Telle, presidente de la UNAM. Mi pregunta es, ¿cuál debería ser el papel de los servicios de inteligencia desde el enfoque multidimensional de la seguridad? Gracias. En esta reconceptualización, yo creo que los temas de inteligencia tienden a disminuir. ¿Por qué? Se usa la inteligencia del Estado para garantizar instituciones y es muy común que se abuse del tema, ¿sí? Porque en un estricto sentido del empleo de la inteligencia es para proteger de amenazas externas, no de internas. Y cuando se asocia a defender al régimen, caes en un tema ya que es ilógico y que no fue para tal. Creo que el tema de inteligencia, desde el punto de vista académico, va orientado a la sobrevivencia del Estado ante amenazas externas principalmente. Cuando son internas, lo tiene que hacer la policía. Son investigaciones policíacas, pero no las entidades de seguridad nacional. Desafortunadamente en este momento ha sido rebasada las capacidades de muchas policías y instituciones como la Marina, como el Ejército, como el CISEN están atendiendo esos temas para solventar y resolver problemas de seguridad pública, pero no es lo deseable. Entonces, claro, como la sociedad civil, lo que es el sector privado, el gobierno, en esta suma de fuerzas, coordinación y cooperación, considerando que todos, desde sus respectivas trincheras, están siendo afectados por las diferentes amenazas, o ese abanico de amenazas, tanto internas como esa simbiosis que hay también con las externas, fíjate, por ejemplo, el crimen organizado transnacional. Sí. ¿Cómo se maneja ese planteamiento y también teniendo en consideración lo que es el objetivo 17 de los ODS que hablan de estas alianzas? Sí. En el libro no toco el tema a esa profundidad. Voy a tratar de responderte. No sé si tú quieras también ayudarme. El planteamiento que se hace aquí es una reconceptualización en general. Esto conlleva a cambios importantes. Creo que Diego tiene una clara idea de todo ello. Se tiene que reconsiderar, de repensar cómo estamos llevando hoy día a la sociedad mexicana, el porqué del surgimiento de tantas ONGs, que lo que está en el fondo de ellos es un descontento respecto a lo que el Estado está efectuando para generar su gobierno. La gobernanza está en crisis. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta para un planteamiento importante en este sentido.
A lo mejor es muy simplista lo que yo planteo desde un punto de vista lógico, matemático, ¿no? La educación, lo que yo les decía, es algo mucho más complejo que educar a adultos y a jóvenes, ¿no? Es todo un tema incluso filosófico, hacia dónde vamos, qué queremos, ¿sí? Al final, y aquí el gran Diego domina perfectamente el tema constitucional y sabe perfectamente que hay que hacer cambios, pero no muchos a lo que pretendemos, porque al final de cuentas en la Constitución están plasmados los grandes intereses nacionales como sociedad. Hay que hacer ajustes, normalmente esto aterriza en leyes, pero no sé si quieras tú comentar un poquito lo que ya... Bueno, comento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, sí ya se creó todo pues una arquitectura institucional para aterrizarla. Voy a mencionar dos cosas. El gobierno está obviamente promoviéndola, el gobierno federal, y ya hicimos un cambio importante en la legislación que sí tiene impacto en el presupuesto. Se cambió la Ley de Planificación Nacional de Desarrollo para que la Agenda 2030 sea un criterio fundamental en todo lo que es el diseño y asignación de recursos del presupuesto federal. Esto va más allá del fin de esta administración, porque la ley está ahí, mientras no la cambien, pues va a ser un criterio, la tienen que aplicar los próximos gobiernos de la República a nivel federal. Se creó el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, donde están prácticamente todas las dependencias del sector público que preside el presidente, en su ausencia el secretario de Relaciones Exteriores, y pues no es comercial, pero el próximo día 31 tendremos la segunda reunión del Consejo Nacional presidido por el canciller en ausencia del presidente. ¿Qué estamos haciendo? Haciendo consejos estatales en todos los lugares. Y sí, hemos hecho en el último año, pues no sé, unas 10 reuniones públicas, están participando intensamente las organizaciones de la sociedad civil, ya sea en general o especializadas en los temas de su interés, según su propia definición, en base a los objetivos de la agenda. Entonces, hay una reunión especial y hay coordinación con el sector privado. Estamos tratando de motivar que cada vez pues, vean más en la agenda una oportunidad y no un gasto, sino al contrario, incluso una oportunidad de hacer muy buenos negocios, enfocando sus inversiones a todas las necesidades que me señala la agenda que existen en nuestro país y que puede darles mercados importantes en los próximos años. En resumen, la respuesta es sí está participando. Yo en lo personal estoy seguro que sin la sociedad civil no vamos a ir muy lejos. Necesitamos a la sociedad civil, a los empresarios, a los académicos, a los expertos, y así hemos estado trabajando. Integrar también como un concepto de seguridad nacional, debido a que actualmente diversas agendas internacionales de diferentes países y organismos especializados lo están tomando en cuenta como un aspecto de seguridad nacional. No sé qué opina usted al respecto en ese sentido. Eres muy amable, gracias. Sí lo tenemos considerado y creo que hoy día tiene una relevancia sumamente importante. El manejo de redes sociales, sobre todo, es un tema muy importante. Lo que pasó en Estados Unidos en las elecciones con Donald Trump, creo que es un magnífico ejemplo de cómo un país ajeno puede tener injerencias en las decisiones internas de otro. No es lo deseable. Se tiene considerado el tema para ser atendido y creo que cada día reviste más importancia y tenemos que hacer, no sé, a lo mejor una Secretaría de Seguridad, de Ciberseguridad o algo así. Yo te comento, en la Secretaría de Marina tenemos una unidad completa que se dedica a eso y afortunadamente hemos podido evadir interrupciones. Al menos eso queremos, porque a veces no se sabe, pero no hemos tenido grandes crisis en el manejo de información. Por supuesto que sí hay que tomar más acciones. Yo le cedería la palabra aquí a la doctora Natalia. ¿Quiere hacer una pregunta? Sí. Bueno, a mí me parece que esta visión tan integral y tan abierta de la seguridad nacional es muy importante. El hecho de que una vez tomando nos diga que las políticas prioritarias para resolver los temas de seguridad nacional pasan por la educación, por el tema de pobreza, por el tema de la fuga de cerebros. La verdad es que es muy alentador y le quisiera
si los altos mandos, que son tan importantes, van compartiendo esta visión abierta e integral, y si a lo mejor otras instituciones están entendiendo que forman parte de la solución de la seguridad nacional, porque al final de la educación se encargan otros, pero no sé si esto puede estar permeando también en otras instituciones. Sí, gracias Natalia. Sí, el tema militar, nosotros siempre bromeamos al interior que las Fuerzas Armadas no están hechas para practicar la democracia, están hechas para defenderla. Entonces, al interior de nuestra institución, pues yo como almirante soy el número 3 de la Secretaría, de mí depende la rectoría de la universidad, y por supuesto que están tomando acciones, sin ser imperativo. Ha tenido buena aceptación la propuesta. En fechas próximas voy a estar en el Colegio de Defensa Nacional. El general le ha parecido bien el tema, pero no solamente son las secretarías que tienen que ver con la seguridad pública y con Fuerzas Armadas. Creo que es un tema holístico, y precisamente es el gran planteamiento de lo que menciona también Miguel, es multidimensional. Y yo creo que ha sido uno de los errores que hemos tenido en los últimos años, no considerarlo así. Como bien decía Miguel, para un país del Caribe, la seguridad nacional puede ser el tema de medio ambiente, el tema climático, ¿no? Y en algún momento un tema de una bomba en un avión también lo puede ser, ¿sí? Hay críticos, ya estoy convenciendo a mi maestro, a Leonardo, de que esos puntos no son exageraciones, simplemente hay que evaluar el contexto y que todo Estado-nación debe estar preparado para atender todas esas emergencias. Y en la medida que estés preparado, pues obviamente vas a tener una fortaleza y una seguridad nacional muy buena. Yo creo que el tema aquí es socializarlo, y bueno, el libro fue presentado por primera ocasión el 3 de abril, tuve el gusto ahí en el Palacio de Bellas Artes con Jaime Labastida, y la primera impresión ya se agotó, entonces ya está por salir, y ahí después les mando también a ustedes unos libros, pero creo que ha sido bien acogida en general en la sociedad, no solamente en Fuerzas Armadas, por supuesto que en Fuerzas Armadas, pero es un tema pequeño, es un octavo de lo que yo planteo como el modelo que debemos de seguir. Lo importante es hacerlo integral, hacerlo holístico, porque solamente de esa manera podemos, en mi opinión, fortalecer la seguridad nacional. Yo creo que el gran error que se ha tenido en las políticas públicas es precisamente lo que les decía, solamente se atienden los efectos. Queremos detener delincuentes, entre más delincuentes se detengan, queremos que van bien las policías, que además las policías están mal, y bueno, y también nosotros que participamos también tenemos nuestras fallas, pero ese no es el problema de origen, esa no es la causa. Hay una causa social y eso poco se ha hecho. Creo que en la medida que se participe en eso, nuestro país habrá de cambiar y habrá de fortalecer la seguridad nacional. Soy Mariana Pérez, estudiante de la UNAM. Me gustaría saber cuál es su opinión acerca de la nueva Ley de Seguridad Interior y cómo esto puede contribuir a la seguridad nacional. Sí, creo que es una muy buena pregunta, y aquí creo que va a ser la más larga a lo mejor de las respuestas, porque hay mucho que hablar. Lo que se pretende en la Ley de Seguridad Interior es solamente dar el marco jurídico a la participación de Fuerzas Armadas en todo esto que nos ha tocado vivir los últimos años. Estamos haciendo labores de policía para los cuales no fuimos preparados. Ahora, después de varios años, por supuesto que hemos tomado acciones, pero la mentalidad de un soldado o de un marino, de un infante de marina, no es capturar delincuentes, es hacer la guerra, es defender a su país, y está decidido a ofrendar su vida para defender a su patria. Ese es el fondo. ¿Qué pasa cuando tenemos que efectuar labores que constitucionalmente no estamos preparados para hacerlo? Pues que vienen problemas serios, primero de marco jurídico, y Diego no me va a dejar mentir.
Hoy día ningún elemento de la Marina, ni ningún elemento del Ejército puede detener a ningún ciudadano. Y está bien, no estamos a favor de militarizar el país, por supuesto que eso no es lo deseable. Estamos en una emergencia nacional participando en esas actividades. Lo que la Ley de Seguridad Interior pretende es solamente eso, que le digan qué puedes hacer y qué no puedes hacer, ¿sí? ¿Qué ocurre con un municipio? Los municipios tienen unas policías que la mayoría de ustedes saben que no son ni lo suficientemente preparadas ni lo suficientemente honestas para realizar sus actividades, por decirlo menos, ¿no? Fácilmente son cooptadas, fácilmente son rebasadas. Viene la policía del Estado, que tienen otras capacidades, tienen otro armamento, pero normalmente un grupo de delincuentes, llámese el Cártel X, tiene capacidad para someterlas de manera muy fácil. El siguiente nivel es la Policía Federal, que tiene ya una mayor capacidad. Y por último queda el tema de las Fuerzas Armadas. Alguien hacía una analogía de un león en un zoológico. Piensen que el león enloqueció y a su entrenador se lo comió y lo mató y se lo comió. Entonces dicen, bueno, pues que venga el veterinario del zoológico. Llega el veterinario con más conocimientos, con más capacidades, intenta someterlo, pero también lo mata y se lo come, ¿no? Entonces dicen, pues bueno, que venga el domador de circo, ¿sí? Y entonces viene el domador de circo, viene con su pistola, viene con sus botas, viene con su látigo, y cuando va a entrar lo detienen. Y le dice, ¿sabe qué? Si vas a entrar, pero sin látigo, sin botas y sin arma. Y no, ¿saben qué? Ahí se ven, si quieren eso, yo no entro, me va a matar también, ¿sí? Es una analogía similar de lo que está pasando. O sea, no puede la policía estatal, no puede la federal, no puede la municipal, estatal y la federal. El siguiente nivel son las Fuerzas Armadas. No quiero decir con esto que vamos a matar a León, pero simplemente nos tienen que dar el hasta dónde podemos hacer. Y creo que eso es sano para todos, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Cuando inició este nuevo sistema penal acusatorio, dejamos de tener toda facultad como órgano apresor en la mar, y entonces detuvimos a un cargamento allá por Ensenada que llevaba 2,5 toneladas de marihuana. Entonces lo sometimos y lo llevamos a puerto. Al segundo día el juez lo liberó porque nosotros no tenemos ninguna capacidad para detener a nadie. Y se fue, se llevó la droga, se llevó el todo. Es algo que creo pues rompe toda la lógica de la autoridad, y creo que el Estado es el único que puede usar la fuerza para poder llevar eso a buen término. Es un tema polémico, pero detrás de todo lo que hay en la Ley de Seguridad Interior es solamente obtener un marco jurídico para que puedan hacer su trabajo que están haciendo hoy día, que lo estamos haciendo de mejor manera. Normalmente para detener un capo hoy día llevamos a un agente del Ministerio Público, a un fiscal. Llevar a alguien de ellos, cuando llegamos a veces ya no están los delincuentes, lamentablemente. No en todos los casos, porque hay gente muy profesional y gente de mucha valía, pero la mayoría de las veces, si quieres que tu operación falle, nada más díselos a ellos y punto. Entonces nos cuidamos mucho y creo que eso ayudaría. Los abusos y los excesos que dicen que se pueden cometer, pues de todos modos se pueden cometer con la ley o sin la ley. Yo creo, en mi opinión, que se van a disminuir. No sé si respondo a ti. Yo me pregunto si el Estado mexicano está listo para tomar esta reconceptualización de la seguridad nacional, porque cada una de esas instituciones tiene que llevarla a una política pública. Entonces, esa es la pregunta número 1. ¿Y cuáles son los factores que usted detectó dentro de la investigación que pueden llevar a un error en hacer un marco tan amplio de la seguridad nacional? Perdón, la última parte no lo escuché. ¿Cuáles son los factores que usted detectó durante su investigación
que pueden llevar a un error al Estado en hacer tan amplio el concepto de seguridad nacional. Gracias. Vamos a tomar dos preguntas más y con eso le pediríamos un comentario final al doctor Diego Valadez y por supuesto a la almirante, pero dos preguntas más y... Sí, yo sugeriría que si las quieren hacer por escrito me las dejan y yo se las respondo posteriormente, para que no, pero ya sin afectar el tiempo de duración. ¿Tenemos tiempo para dos preguntas más? Sí. Usted, por favor. Sí, usted. Identifíquese nada más, por favor. Sí, Orteza Cuello, del TEC de Monterrey. En realidad, yo estaba pensando en el tema de las elecciones. Como ciudadana, la verdad es que percibo inseguridad por todas partes y miedo zozobra. Esto, ¿en qué medida pone en riesgo la seguridad nacional, tomando en cuenta, por ejemplo, el perfil de los candidatos? No sé si usted nos pueda dar la opinión sobre esto. Claro que sí, con mucho gusto. Una última pregunta y con eso cerraríamos. Juan Carlos Mendoza iba a preguntar algo, pero se fue. Dice que no le hicieron caso. Por favor. Buenas tardes. Soy Raúl Arroyo, soy magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Quiero preguntarle, después de secretario de luego al almirante, quiero preguntarle, almirante, ¿en cuál de los 8 factores que usted toma en cuenta establece y con qué peso la impartición de justicia? De alguna manera usted ya se refirió a los problemas que hoy tenemos frente a la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Creo que no serían los únicos. ¿En dónde entonces tomaría usted ese factor o en qué factor aplicaría el término de la impartición de justicia? Y me refiero al funcionamiento de todo el aparato del Poder Judicial. Gracias. Gracias, qué amable. Primero para Juan, decías que cómo el Estado mexicano puede atender esas políticas públicas. Sí. Si tú lees la obra, no es nada que no se esté haciendo. Yo creo que lo que se tiene que considerar primero es la prioridad, y las prioridades normalmente aterrizan en dinero. Normalmente política pública que no tiene recursos, y aquí Fernanda lo sabe muy bien, no se puede hacer nada, ¿sí? Entonces, si elaboramos programas de desarrollo excelentes, de muy buena voluntad, pero si no le damos recursos, normalmente no funcionan. Creo que lo que está planteado aquí se puede utilizar como referencia para, como estamos hoy día, atenderlos. Si hay algunos cambios a futuro, pues seguramente habrán de ser mejores para que esto sea más rápido, porque aquí el tiempo tiene que ver en esto. O sea, ¿por qué es la mayor prioridad? Porque te va a llevar menos tiempo poder cambiar tu estatus actual. No encontré factores de los que tú me dices que puedan poner en riesgo el implementar esto. Puede ser, no lo niego, pero de momento no los tengo identificados. Muchas gracias. Bien, después siguió Hortensia, ¿verdad? Hortensia, yo creo que tenemos hoy día un sistema electoral sólido. Esto que estamos viendo de los asesinatos de candidatos es resultado de la inseguridad pública. Por supuesto que tiene afectación porque hay candidatos que se han bajado de la competencia razón de amenazas y razón de toda esa inseguridad. Sin embargo, el día de las elecciones, de los resultados que se obtengan, yo no tengo ninguna duda que se van a respetar y que se van a hacer, van a ser aplicados en estas decisiones ciudadanas. Es lamentable lo que ha estado pasando. Si se fijan, son estados bien identificados, no tengo ni qué decirlo, donde se está dando, y bueno, es parte de ese proceso de la educación que requerimos fortalecer. Creo que ese es el fondo de todo ello. Y por último, con Raúl Arroyo, lo tengo considerado en el factor político, la parte de justicia, ¿no? Entonces, creo que es un tema importante y es un tema que tenemos que trabajar mucho, sobre todo con nuestro Congreso. Hubo un incremento notable en el índice delincuencial a partir de este nuevo modelo penal acusatorio,
vean los datos, cómo se han incrementado. Han salido muchos presos de la cárcel, asesinos, ladrones de gran peligrosidad que hoy día andan en las calles. Creo que se tiene que revisar, no es malo, porque estamos de acuerdo en que era necesario un salto en ese sentido, pero sí hay que ajustarlo. Pero hay que ajustarlo pronto, porque estamos viviendo las consecuencias de una inseguridad que se incrementó de manera exponencial en los últimos meses. Y con eso concluiría yo mi participación, Miguel. Le vamos a pedir a la doctora Santana Magia si quieres un comentario final, al doctor Diego Valadez. Muchísimas gracias. Yo simplemente querría decir que aquí, hablando como ciudadana, yo me siento la verdad muy esperanzada cuando veo que los altos mandos de las Fuerzas Armadas hacen un estudio tan serio sobre un tema que es la máxima prioridad que tenemos en el país, y que además se hace desde una visión que, lejos de ver tan solo una parte y compartimentalizar el asunto, lo abre a todas las agendas, y me parece que eso es alentador. La verdad es que yo empecé a leer el libro, solo llego a la primera parte de revisión histórica, Almirante, así que después de esta elocuente presentación de Leonardo Curcio, del embajador Ruiz Cabañas y del doctor Valadez, pues ya me animé para seguir adelante. Y le quiero además agradecer su presencia en la Academia Diplomática. Es un honor haber tenido a este distinguido panel, por supuesto al señor subsecretario y al doctor Valadez. Muchas gracias por honrarnos con la presencia, y si me permiten también quisiera invitar a todo el público presente a un pequeño brindis de honor que tenemos al finalizar esta mesa en el patio del Instituto Matías Romero. Ojalá se puedan quedar con nosotros un rato para conversar un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Una de las primeras cosas que aplaudo es que el formato de esta presentación no ha tenido nada que ver con lo que suele hacerse, que son simplemente declaraciones laboratorias, y una vez terminadas se levanta la sesión. En este caso no hubo ninguna expresión laboratoria, todas fueron, desde mi punto de vista, con un propósito analítico. Pero además, qué importante que en esta gran academia diplomática, de la que todos nos sentimos orgullosos, haya habido este número de participaciones. Quedaron todavía muchas manos levantadas, pero hubo 8 participaciones, y todas con un gran interés y con una gran precisión en las preguntas, y lo mismo de personal académico universitario que de funcionarios públicos, federales o locales, de manera que es muy satisfactorio. Lo digo, por eso quería al embajador Ruiz Cabañas hacer una reflexión mínima al final. Es muy satisfactorio ver este nivel de interés, este nivel de preocupación y este nivel de información y análisis por parte de un público tan selecto como el que ustedes forman, pero que refleja también lo que está pensando y lo que está pasando en el país. Y vale la pena que rescatemos, creo, la síntesis de lo que nos ha dicho nuestro autor de esta tarde. Debemos tener confianza en que haya, como hay, soluciones viables para los problemas de seguridad, porque hay un gran escepticismo nacional, y el escepticismo se realimenta de manera intensa, y se multiplican las expresiones de abatimiento y de derrota previa. Lo que aquí nos ha dado como muestra el almirante Vergara es que sí hay otras opciones, y son además opciones que no tienen nada que ver con la intuición o el instinto, sino con un diseño científico, con una aplicación técnica. Yo creo que después de esta sesión y después de leer el libro, y para quienes no lo han leído, después de escuchar al autor y de conocer el contenido, podemos retirarnos optimistas, agradeciendo a la Cancillería esta oportunidad, y sobre todo con relación a lo que ha estado señalando el embajador Ruiz Cabañas, advirtiendo que el problema o los problemas relacionados con seguridad tienen un componente nacional y tienen un componente de cooperación internacional. Y allí también, igual que en el ámbito nacional, con la presentación que hizo el embajador,
el almirante, y en el ámbito internacional, con las referencias que ha hecho el embajador, podemos ver que el Estado mexicano está bien equipado. Muchas gracias, embajador, muchas gracias, almirante, muchas gracias, director.